Hija de humo y hueso, por Laini Taylor. Capítulo 3. Caraculo. La profesora Fiala pidió a Cas que adoptara una postura reclinada para el resto de la clase, y él se tendió sobre el diván de un modo que, sin ser lujurioso, resultaba bastante sugerente, con las rodillas dobladas, algo en exceso y una sonrisa sensual. Esta vez no surgieron risitas ahogadas, pero Kerro imaginó una oleada de calor en el ambiente, como si las chicas de la clase, y al menos uno de los chicos, necesitaran abanicarse. Sin embargo, ella no sucumbió, y cuando Cas le escrutó tras las lánguidas pestañas, sostuvo la mirada sin vacilar. Inició el boceto empleando su mejor técnica, y pensó que como su relación había comenzado con un dibujo, resultaba adecuado que acabara con otro. La primera vez que lo vio estaba sentado a 2 mesas de la suya en el bar Mostachos. Lucía un retorcido bigote de truán, algo que ahora parecía premonitorio, pero después de todo se trataba del bar Mostachos. Todos los clientes iban ataviados con un bigote. Kerro llevaba uno de Fu Manchu, que había sacado de una máquina expendedora. Aquella noche más tarde pegó ambos bigotes en su cuaderno de bocetos, el número 90, y el bulto que formaban permitía localizar fácilmente la página exacta donde había comenzado su historia con Cas. Él estaba bebiendo con sus amigos y Kerro, incapaz de alejar sus ojos de él, lo había retratado. Siempre estaba dibujando, no solo a Brimstone y a las demás criaturas de su vida secreta, sino también escenas y personas de su entorno cotidiano, halconeros y músicos callejeros, curas ortodoxos con barbas hasta la cintura, algún chico guapo. Normalmente se alejaba con el dibujo sin que sus modelos se percataran, pero esta vez el chico guapo percibió su mirada, y lo siguiente que vio fue su sonrisa bajo el bigote postizo, mientras se acercaba. Qué halagado se había sentido con aquel retrato. Mostró el dibujo a sus amigos, la tomó de la mano para animarla a sentarse con ellos y mantuvo sus dedos entrelazados con los de ella incluso después de que se acomodaran en la mesa. Así comenzó todo, ella idolatrando su belleza y él deleitándose con ello, y así fue más o menos como continuó. Por supuesto, Cas también le había dicho que era hermosa, sin parar. De hecho, si no hubiera sido atractiva, no se habría acercado a hablar con ella, pues no era exactamente de los que buscaban la belleza interior. Kerro era sencillamente encantadora, piel de nata, piernas preciosas, pelo largo y azulado, ojos de estrella de cine mudo, movimientos como versos en un poema y sonrisa de esfinge. Su rostro, además de bello, estaba lleno de vida, tenía la mirada luminosa y alegre, y ladeaba la cabeza igual que un pájaro, con los labios juntos y una danza en sus ojos negros que sugerían algo secreto y misterioso. Kerro era misteriosa. Aparentemente no tenía familia, nunca hablaba de sí misma, y era una experta en eludir preguntas. Por lo que sus amigos sabían de su vida, podía haber surgido de la cabeza de Zeus. Además, era una caja de sorpresas. Sus bolsillos estaban siempre repletos de objetos curiosos, antiguas monedas de bronce, dientes, tigres de jade del tamaño de una uña de un pulgar. Podía revelar, mientras regateaba por unos lentes de sol con un vendedor ambulante africano que hablaba yoruba con fluidez. En cierta ocasión, Cas descubrió al desnudarla que llevaba un cuchillo escondido en una bota. A todo eso había que añadir el hecho de que nada la asustaba y, por supuesto, las cicatrices de su abdomen. 3 marcas brillantes que solo podían ser heridas de bala. ¿Quién eres?, le había preguntado algunas veces Cas, cautivado, y ella respondía con nostalgia. Realmente no lo sé. Porque en verdad lo desconocía. Ahora dibujaba con rapidez, sin rehuir los ojos de Cas al pasear la mirada arriba y abajo, entre el modelo y el papel. Quería contemplar su cara.
Deseaba ver el momento en el que su expresión cambiara. Solo cuando hubo capturado su postura, levantó la mano izquierda hacia las cuentas del collar y continuó dibujando con la derecha. Tomó una de las cuentas entre el pulgar y el índice y lo mantuvo agarrado. Luego pidió un deseo. Fue un deseo muy pequeño, ya que aquellas cuentas no eran más que escupis. Al igual que el dinero, los deseos tenían diversos valores, y los escupis equivalían a simples centavos, incluso menos valiosos que eso, pues a diferencia de las monedas, los deseos no se podían acumular. Sumando centavos se conseguían dólares. Sin embargo, los escupis seguían siendo escupis. Una hilera de ellos, como su collar, no conseguía un deseo mayor, solamente un montón de deseos pequeños, casi inútiles. Deseo para provocar, por ejemplo, comezón. Carol deseó que Cass tuviera escozor y las cuentas se desvaneció entre sus dedos. Una vez utilizadas desaparecían. Nunca había pedido ese tipo de deseo, así que, para asegurarse que funcionaba, comenzó con una parte del cuerpo que no resultara vergonzoso rascarse, el codo. Con seguridad e indiferencia, Cass lo rozó contra un cojín, casi sin variar la postura. Carol sonrió para sus adentros y siguió dibujando. Instantes después, tomó otra cuenta entre sus dedos y deseó que esta vez le picara la nariz. La cuenta desapareció, el collar se acortó de manera imperceptible y el rostro de Cass se estremeció. Permaneció inmóvil unos segundos, pero al final tuvo que rendirse para frotarse la nariz con el dorso de la mano, rápidamente, antes de recuperar la pose. Carol notó que el rostro de Cass había perdido aquella expresión insinuante y se mordió el labio para evitar que su sonrisa se ampliara. «Querido Casimir», pensó, «no deberías haber venido. Habría sido mejor que te quedaras en la cama». El siguiente ataque lo dirigió al oculto lugar de su malvado plan, y en el momento de lanzarlo fijó la mirada en los ojos de Cass. Su frente adquirió una tensión repentina, y ella ladeó ligeramente la cabeza como preguntando, «¿Sucede algo, cariño?». Esa era la clase de comezón que no podía aliviarse en público. Cass palideció, movió las caderas y luchó por mantenerse quieto. Carol le concedió un breve respiro y continuó dibujando. Pero tan pronto como él empezó a relajarse y cuando estaba desprevenido, atacó de nuevo, y al ver cómo la cara de Cass se tornaba rígida, tuvo que sofocar una carcajada. Otra cuenta se desvaneció entre sus dedos, y luego otra. Esta, pensó, no es solo por lo de hoy, sino por todo lo demás. Por aquella pena que aún sentía como un puñetazo en el estómago, cada vez que le atacaba, tan vívida como si fuera reciente, en momentos imprescindibles, por las mentiras ocultas tras las sonrisas y los recuerdos que no podía olvidar por la vergüenza de haber sido tan ingenua, por la terrible sensación de regresar a la soledad tras un periodo de indulto, algo así como ponerse un traje de baño húmedo, pegajoso y desagradable. Esta, pensó Carol, sin sonreír ya, por lo irrecuperable, por su virginidad. Aquella primera vez, vestía únicamente con la capa negra, se había sentido adulta, como las muchachas checas con las que Cass y Joseph se relacionaban, atractivas bellezas eslavas, con nombres como Svetla y Frantiska, a las que nada parecía sorprender ni arrancar una sonrisa. ¿Realmente habría querido imitarlas? Eso había aparentado, adoptando el papel de una chica, una mujer. Atrevida, había considerado la virginidad como una jaula de la infancia, que luego desapareció. No había esperado arrepentirse y en un primer momento no lo hizo. El acto en sí no resultó ni decepcionante ni mágico, simplemente una relación más íntima,
un secreto compartido, o al menos eso había creído ella. «Te encuentro diferente, Kerru», había comentado Joseph, el amigo de Cass, cuando volvió a verla. «Estás radiante». Con una mezcla de vergüenza y petulancia en el rostro de Cass, lo había golpeado en el hombro para que se callara, y Kerru supo que se lo había contado, incluso a las chicas que habían fruncido sus labios color rubí en actitud cómplice. Cuando Svetla, con la que más tarde la engañaría, comentó con seriedad que las capas se estaban poniendo de moda otra vez. Cass se ruborizó ligeramente y apartó la mirada como única señal de reconocimiento de su error. Kerru no se lo había contado ni siquiera a Susana, al principio porque se trataba de una vivencia que solo le pertenecía a Cass y a ella, y luego por vergüenza. Se lo había ocultado a todo el mundo. Sin embargo, Brimstone, del modo indescifrable que tenía de saber cosas, lo había adivinado y había aprovechado la oportunidad para darle una extraña charla. Eso sí, había resultado interesante. La voz del traficante de deseos era tan profunda que parecía la sombra de un sonido, una sonoridad oscura que se acercaba a los registros más graves que el oído es capaz de percibir. «No conozco muchas reglas para regir la vida», había afirmado, «pero te enseñaré una muy sencilla. No metas en tu cuerpo cosas innecesarias, nada de venenos ni productos químicos, tampoco gases, tabaco o alcohol, o ningún objeto afilado, ni agujas prescindibles, drogas o tatuajes. Y, por supuesto, ningún pene innecesario». «¿Penes innecesarios?», había repetido Kerru, encantada con la expresión a pesar del dolor. «¿Existe alguno que sea necesario? Cuando aparezca el adecuado, lo sabrás», había añadido Brimstone. «Deja de desperdiciar tu vida, niña. Espera que llegue el amor». ¿El amor? Su alegría se evaporó, pues había pensado que aquello era amor. «Llegará y lo reconocerás», había prometido Brimstone, y ella deseó con fuerza poder creerlo. Tenía cientos de años, ¿no? Kerru nunca había imaginado a Brimstone enamorado. Al mirarlo, no parecía un candidato idóneo, pero esperaba que en su larga vida hubiera acumulado cierta experiencia y que no se equivocara respecto a ella, porque de todas las cosas del mundo, esa era su mayor ansia, de huérfana, amor. Y sinceramente, Cass no se la había proporcionado. La punta del lápiz se rompió bajo la enorme presión que Kerru ejercía sobre el dibujo, y en ese instante una explosión de ira se transformó en una ráfaga de comezón que redujo su collar a una gargantilla y lanzó a Cass fuera de la tarima. Kerru soltó el collar y lo miró. Ya estaba junto a la puerta, todavía desnudo y con la bata en la mano, y se apresuró a salir para encontrar rápidamente un lugar donde aliviar su humillante sufrimiento. La puerta se cerró de golpe y los estudiantes se quedaron perplejos, con los ojos fijos en el diván vacío. La profesora Fiala lanzó una mirada a la puerta por encima de las gafas, y Kerru se sintió avergonzada. Tal vez había sido demasiado. «¿Qué le pasa a ese imbécil?», preguntó Susana. «Ni idea», respondió Kerru bajando los ojos hacia el dibujo. En el papel aparecía Cass con toda su sensualidad y elegancia, como esperando la llegada de su amante. Podría haber sido un buen dibujo, pero ella lo había estropeado. Poco a poco las líneas se habían ido oscureciendo, perdiendo sutileza, hasta terminar en un caótico garabateo que desdibujaba su pene innecesario. Se preguntó qué pensaría Brimstone de ella ahora. Siempre la estaba reprendiendo por su uso imprudente de los deseos. El último, el que había provocado que las cejas de Svetla se espesaran de la noche a la mañana hasta parecer orugas y crecieran de nuevo nada más de depilarlas.
Algunas mujeres han perecido en la hoguera por menos de eso, Carol, le había recordado Brimson. Por suerte, pensó. No estamos en la Edad Media.